Oh, santo Dios, santo tu nombre, Señor Jesús. Digno de gloria es el Señor. Digno de gloria es el Señor. Wow, tremendo, mis amados. Pedimos disculpas. Se nos cayó el sistema. No es, se trata de, pienso que es que está muy cargado toda esta tecnología en estos días y a esta hora. Pero bueno, aquí estamos y trataremos de resumir el mensaje que Dios nos ha dado para este tiempo. Hablando de la vida del apóstol Pablo, ya habíamos leído el libro de Hechos y estábamos diciendo, argumentando un poco de cómo es un hombre radical, convertido al Señor, y cuando este hombre se convierte a Cristo, esa misma actitud que tenía, que tenía cuando era perseguidor o cuando era un hombre que seguía la ley de Moisés, la misma actitud, la misma personalidad, la enfoca ahora en el Evangelio. Tremendo, eso me llamó la atención en una manera sobrenatural. Entonces muestra un amor profundo, lo que estaba diciendo, muestra un amor profundo por Cristo, por nuestro Señor Jesucristo, por su obra, su experiencia su experiencia misionera. Luego él se convierte en un hombre misionero. Tremendo la vida de este hombre, se convierte en un misionero abnegado, entregado al Señor. Y cuando en su obra misionera establece muchas iglesias, usted bien lo sabe. Podríamos leer 1 Timoteo 1:3, Tito 1:5, cuando él está hablando a estos discípulos, establece pastores, un hombre que hacía discípulos, un hombre que formaba a otros. Yo pienso que este hombre, la capacidad que Dios le da y el acompañamiento del Espíritu Santo, el acompañamiento de nuestro Señor, el conocimiento de la palabra, lo lleva a tener una vida que glorificaba y exaltaba el nombre de nuestro Señor. Una de las cosas que quiero resaltar es esto: como Pablo, pues, con su estilo de vida, su forma de servicio, su entrega a Dios, podía exaltar o engrandecer el nombre de nuestro Señor. Entonces, lo otro interesante es la persecución de su vida. Luego, después que él hablamos del nacimiento, hablemos de un poco de su educación o su formación. Tremendo, gloria al Señor. Entonces, luego también hablamos de su conversión, hablamos de su servicio como misionero. Ahora él es el que está siendo perseguido, al punto que es prendido o tomado preso en Jerusalén. De allí lo transportan o lo trasladan a Roma. Empezamos a ver las prisiones del apóstol Pablo después de sus 3 viajes misioneros, por supuesto. Entonces él entra o llega a Roma como un prisionero. ¿Por qué llegó tan rápido a este punto? Llegó tan rápido a este punto porque hoy día nosotros no estamos prisioneros. Nosotros tenemos algunos por cierto tiempo la casa, le llamaríamos, aunque no se llame así, podríamos decir, le podríamos llamar la casa por cárcel, pero no es casa por cárcel porque no estamos prisioneros, simplemente que hemos tenido o simplemente estamos en una circunstancia que amerita que cada uno se quede en casa, aunque se han dado muchas malas interpretaciones y cada uno ha sacado sus propias conclusiones, y no me voy a quedar en ese tema porque no es la idea. Las prisiones del apóstol Pablo, enviado a Roma, Hechos capítulo 21 en adelante, Hechos 27, en Hechos 21 es tomado preso en Jerusalén, en Hechos 27 es enviado a Roma. Su testimonio, una cosa interesante, cada vez que tenía la oportunidad testificaba de la obra que Jesucristo había hecho en su vida, cómo Cristo se le presentó a él, y testificaba de las maravillas, de las cosas que Dios hacía y venía haciendo en él y a través de él. Eso es glorioso, maravilloso es el Señor. Entonces es interesante cuando ya entramos a hablar de la vida del apóstol Pablo en la prisión, para reflexionar un poco. Cuando mucha gente hoy no ha tenido la oportunidad o no ha tenido el trabajo, le ha tocado quedarse en casa por una semana, por 2 semanas, algunos desesperados, algunos quizás se cree que algunos hasta se han quitado la vida, otros desean quitarse la vida, desean morirse.
aún cristianos, aún siendo cristianos, aún teniendo a Cristo en su corazón. Allí cuando uno se pone a hacer como una comparación, y habrá pasado el apóstol Pablo una situación como la que nosotros hemos pasado. Déjeme decirle algo. La situación que él vivió, que este hombre vivió, fue mucho, mucho más fuerte, fue mucho más trágica, fue mucho más dolorosa, porque no solamente fue llevado a la prisión, es un hombre que fue apedreado, azotado, golpeado, abofeteado, fue un hombre maltratado literalmente, su cuerpo físico fue maltratado y fue maltratado psicológicamente, fue maltratado de todas las maneras que se pueda haber, porque se consideraba un hombre traidor, un hombre de muchas formas, un hombre que era traidor de la ley en este caso, y por lo tanto el trato que se le dio al apóstol Pablo era muy fuerte. Pero hay una cosa que yo quiero resaltar. Para que este hombre pudiera estar de pie, tenía que tener un aliado muy fuerte. Ahí es donde quiero llegar. Para que este hombre pudiera estar de pie, aleluya, tenía que estar con un aliado más fuerte que él. Yo soy de los que creen que cuando Dios le permite una prueba a un hijo suyo, Dios mide la prueba y mide la capacidad de ese su hijo, de ese cristiano. Y siempre la prueba va a ser de menos capacidad o potencial que la capacidad que Dios nos ha dado. Por lo tanto, no nos puede sorprender las pruebas, porque nuestro Dios está con nosotros como poderoso gigante. Nuestro Dios está con nosotros de día y de noche. Sus ángeles nos acompañan. Su espíritu está dentro de nosotros. Si alguien nos conoce, es Dios. Aleluya, qué bueno es esto. Si alguien nos conoce, es Dios. Dios nos conoce. A mí Dios me conoce más que yo mismo, a mí mismo. Sí, sí, no importa que allí la redundancia, valga la redundancia. Escuche bien, el Señor nos conoce y sabe de qué yo soy capaz. Sabe hasta dónde yo puedo. Pero como nosotros, como el apóstol Pablo, volviendo un poco a hablar de este hombre, cómo el apóstol Pablo pudo superar las prisiones, cómo pudo superar, no la cuarentena, las prisiones. Y no hago mucho énfasis allí porque sé que usted me comprende. Cuando hablo de la prisión, la idea es para llevar al oyente a pensar en la cuarentena. No hablar, porque Pablo no estuvo en una cuarentena, pero Pablo estuvo en algo peor que una cuarentena. Eso es interesante para usted y para mí. El Juan el Bautista estuvo en una prisión y fue decapitado. El apóstol Pedro estuvo preso. Nuestro Señor Jesucristo no estuvo preso como tal en una prisión por tanto tiempo, pero sí fue preso y luego fue crucificado. Él entregó su vida. Escuche bien, es muy diferente el caso de nuestro Señor, porque él entregó su vida. A él no lo agarraron como tal para golpearlo o matarlo, sino que él entregó su vida. Es otro tema y a la vez interesante. Su ministerio desde la prisión. Maravilloso esto. En la prisión, el apóstol Pablo no se identificó como una víctima. El apóstol Pablo no demostró esa debilidad humana, aunque sí la tenía, porque todos los humanos tenemos debilidades. El apóstol Pablo, gloria al Señor, yo estoy resaltando porque cuando hablo de este hombre, no es él solo, es que ya Dios se había metido en su vida. Jesucristo se le había metido. Hechos capítulo 9, se le había metido. Hechos capítulo 13, dice la Biblia que el Espíritu Santo le dice: apartarme a Bernabé, a Saulo, para la obra que los he llamado. El Espíritu Santo se les había metido. El Espíritu Santo estaba con ellos. Y aquí yo tengo que resaltar para cada oyente: el Espíritu Santo está con la iglesia. Iglesia que me escucha, amado hermano que me escucha, pastores, ministros, líderes, el Espíritu Santo no puede abandonar a ninguno de los que han sido lavados con la sangre del Cordero. Lo dije bien, como dice mi pastor Eduardo Pérez, lo dije bien, escuche bien. ¿Sabe por qué lo dije bien? Porque es una constante. El Espíritu Santo no puede, aunque quisiera, no puede abandonar a un hijo suyo. ¿Sabe por qué? Porque hay un pacto, hay un compromiso. Aleluya. Y Dios es infalible, Él no falla, no es hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Él es infalible, Él no puede abandonarme.
Él no me puede soltar. El problema es que la humanidad se suelta. La humanidad le voltea la espalda al Señor. Eso es algo muy diferente. Escúcheme bien. Usted me diría, pastor, ¿y cómo la gente, por qué la gente se aparta de Cristo? Eso es muy claro. Se apartan de Cristo, pero el Señor no es que lo deja a él, a esa persona. El Espíritu Santo no me puede soltar a mí. Yo me puedo soltar de él en rebeldía, en desobediencia, en carnalidad, en humanidad, o influenciado por cosas negativas del mundo. Eso sí lo puede pasar, pero el Espíritu Santo, como Dios, no puede fallar. Él no puede mentir, él no puede equivocarse, él no puede soltarme de su mano. Por lo tanto, mi deber es estar agarrado, porque él nunca me va a soltar. Y si yo tomo la decisión, que ya la tomé, gracias a Dios, de nunca soltarme de su mano, voy a estar siempre con él. Hay pruebas, pero Dios va a estar conmigo. Lo estoy diciendo en primera persona para que usted se identifique, para que usted lo diga, lo repita en primera persona, porque esto es interesante. El apóstol Pablo en la prisión no era una víctima. Es triste escuchar a gente que, ay, pues es que no tengo trabajo, es que esto y lo otro, y es que no sé qué hacer. ¿Cómo que no sabes qué hacer? Hay que inventar algo, hay que hacer algo. Puedes hacer algo, yo no sé qué puedes hacer, yo creo que sí sé también, aunque dije no sé, pero también creo que sí puedes hacer, sé algunas cosas que puedes hacer. Inventa algo, haz algo, pero no te quedes sin hacer nada, porque vienen problemas psicológicos y la pospandemia puede ser peor que la misma pandemia. La poscuarentena puede ser peor que la misma cuarentena en el mundo, en el cerebro, en la mente, en el corazón, en la vida de las personas. Pero si el Señor está con nosotros, como con el apóstol Pablo en la prisión, dice la Biblia que él desde la prisión predicaba. En la prisión hacía discípulos. ¡Wow! ¡Oh, wow, wow! ¡Qué maravilla! En la prisión hacía discípulos. ¡Wow! Tremendo. Y desde la prisión enviaba a los discípulos. Usted puede leer. Y cuando no enviaba a los discípulos, enviaba cartas. Estaba ocupado. Porque había hecho 3 viajes misioneros. Y en los viajes misioneros había establecido iglesias y había establecido pastores, había establecido líderes, y por lo tanto él les hacía un seguimiento a esta gente porque había un compromiso de él con Dios por la obra del Señor. Tremendo, glorioso. Me da gozo repetir esto. Escuchaba, él enviaba las cartas y luego escuchaba el informe de las iglesias. ¿Cómo están las iglesias? Estaba pendiente desde la prisión. Es decir, que en la prisión yo podría decir que el apóstol Pablo la adoptó como su casa. Y esto me lleva a pensar o a recordar la vida de José. José en la prisión le dieron las llaves. Este es un hombre, tremenda experiencia de estos personajes. En la prisión le dieron la llave de la cárcel y él abría y cerraba la cárcel. Mira, la que yo me pregunto a veces es, ¿y por qué no se fue? ¿Por qué no se voló? ¿Por qué no se fue a su casa si él podía salir y dejar salir a otros presos? Tremendo. Porque él entendía algo que muchos a veces no entienden. Yo digo que muchos a veces no entienden. Él entendía que a él no puede pasarle algo que no esté dentro del proyecto y propósito de Dios. Yo hago un silencio, como cuando estoy predicando en el templo y le digo a los hermanos, hago un silencio para que usted pueda digerir, para que usted pueda reflexionar en lo que acabo de decir. Él entendía, tanto Saulo como José, que lo mencioné para interrelacionar los textos, entendían estos personajes que a ellos no podía llegarles algo de tal magnitud si Dios no le había dado permiso. Yo estoy claro en esto y usted puede asegurar esta verdad. Usted la puede buscar en la palabra. No le podía suceder algo de tal magnitud sin que Dios estuviera en control. Yo no creo que en este mundo pase una cosa como la que está pasando hoy, que Dios no se esté dando cuenta. Dios está en control. Y si Dios está en control del asunto, como de Dios viene lo bueno y Dios está conmigo, esta situación no es para mal de la iglesia.
Es un error. Yo pienso, voy a decirlo así. Yo pienso que es un error pensar que la cuarentena y la pandemia y la situación es un problema para la iglesia. Yo estoy pensando diferente. Puedo estar equivocado porque soy humano, pero déjeme decirle, yo estoy pensando que esta situación no es para mal de la iglesia. Porque la iglesia está en las manos del bendito. Porque la iglesia, con la iglesia está el Dios Trino. Con la iglesia está el Espíritu Santo. Juan 14:23 lo dice. Y la Biblia entera lo está diciendo. Jesús dijo, yo no los voy a dejar solo. Juan capítulo 17. Él oró por los discípulos. Juan capítulo 15 también dice, separados de mí, nada podéis hacer, pero con él podemos hacer muchas cosas. Por eso quise hablar de la vida del apóstol Pablo. En la prisión de él le llamó era como un estilo de vida. La prisión para Pablo era su vida. Dios lo quiso así. Por lo tanto, la prisión no podía impedirle que él cumpliera el propósito de Dios. Y allí hay algo bien interesante. A un hombre de Dios, una mujer de Dios, las circunstancias no pueden distorsionar el propósito de Dios con su vida. Yo estoy fuerte en esto. Estoy serio en este asunto porque no me queda de otra. Yo no puedo buscar otra. Yo no puedo buscar algo fácil para mí, para acomodarme y hacerme y sentirme bien. Olvídate de eso. Este camino del Señor es un camino, nos ha preparado para un camino cualquiera que sea, como le llaman, todoterreno. Nosotros debemos ser todo terreno. Lo que pasa, escúcheme bien, es bastante fuerte, pero yo recuerdo recién convertido, predicaba temas como estos, muy parecidos a ellos, y después que predicaba, algunos hermanos me decían, hermano, no hable así porque usted no sabe, el mundo da muchas vueltas, no sabe lo que pueda pasar mañana. Yo no sé en verdad qué pueda pasar mañana, pero yo sí sé que tengo un Dios que es grande, pero yo sí sé que tengo un Dios que es poderoso. Yo sí sé a quién le he creído, yo sé a quién le entregué mi vida, yo sé quién pagó por mi alma, yo sé el nexo que tengo con él, yo sé, aleluya, el compromiso que he hecho con él y que él ha hecho conmigo, el compromiso que Dios hizo con la iglesia es un compromiso inigualable. Entregó su vida a Jesús en la cruz del Calvario. Por lo tanto, imagínate si entregó a Cristo en la cruz del Calvario por salvarnos a nosotros. Por favor, esto que está viviendo hoy día no es cualquier cosa, no es fácil, pero no es para que usted como hijo de Dios se vaya al mundo, no es para que usted como hijo de Dios se deje enfriar, no es para que usted como hijo de Dios se salga del propósito, no es como un hombre, una mujer de Dios quede como en el aire. Ahora, ¿qué hago? No puedo no tengo ganas ni de orar. ¿No tienes ganas de qué? No tengo ganas ni leer la Biblia. ¿Qué me estás diciendo, hermano o hermana? ¿Qué está pasando contigo? No. El apóstol Pablo vivió más que una cuarentena, prisiones. Ahora yo diría, o usted me diría mejor, pastor, pero es que él era un apóstol y Dios trata con los ministros y los pastores y los evangelistas, la gente que tiene llamados diferentes, trata de diferentes maneras. Sí, pero es el mismo Dios. Es el mismo Dios y si le da otra capacidad, también las pruebas son diferentes. Por eso es que nosotros no hemos enfrentado pruebas más grandes, porque nuestra capacidad no da para más. Permítame decirlo de esa manera. ¿Cómo manejó el apóstol Pablo, si se le pudieran llamar a ese territorio donde él estaba confinamiento? Si se le pudiera llamar cuarentena, si se le pudiera llamar prisión, si se le puede llamar cárcel, ¿cómo él manejó el estar encerrado? Allí quiero terminar con esto. ¿Cómo el apóstol Pablo manejó el estar encerrado? Yo voy a enlistar unos aspectos importantes y uno de ellos, Efesios 6:10, él le escribe a la iglesia de Éfeso y le escribe unas palabras textuales. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y en el versículo 12 habla de que no tenemos lucha contra sangre ni carne. Yo lo que quiero retomar de ese texto es, si el apóstol Pablo escribió esta porción en esa carta, yo estoy pensando que ese hombre estaba fortalecido. Yo estoy pensando que él tenía su forma de fortalecerse en Dios. A ver si me explico. Si el apóstol Pablo le escribe a Éfeso, si el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, más adelante, le escribe a Timoteo, por ejemplo, y le dice,
le escribe a Timoteo, ten ánimo y entusiasmo, no, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Estando él en la prisión y Timoteo estaba fuera de la cuarentena, no digo de la prisión, de la prisión el apóstol Pablo está mandando a Timoteo que avive el fuego. Es un poco irónico, digo yo, podría decir yo. Una de las cosas que el apóstol lo mantuvo de pie en la prisión fue intimidad con él. Tenía una convicción de la salvación y del llamado. Por eso habló de la prisión. En la prisión, él tenía intimidad con Dios. En la prisión tenía convicción de qué, de que era salvo. En la prisión tenía convicción del llamado. El llamado no lo frustra, ni lo corta, ni lo detiene la prisión. Eso es lo que quiero resaltar. Si Dios te llamó, la prisión no puede, o la situación que hoy vivimos no me puede detener, no me va a detener de hecho. Solo Dios puede detenernos. Yo me atrevo a decir ahora, ni el diablo puede detener a un hijo de Dios que le permanezca fiel a Dios. Nadie lo puede detener, nadie lo puede parar, nadie lo puede enfriar, nadie lo puede poner tibio, apático, indiferente. Nadie podrá, solamente el diablo y la misma persona. Porque a veces la gente la misma gente se enfría y después está buscando culpables. Escúcheme bien. Intimidad con Dios. Conocía el propósito de Dios con su vida. Filipenses 1:21. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estaba lleno del Espíritu Santo. Esto es como él manejó la prisión. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. En la prisión, este hombre, y dentro y fuera, como donde estuviera, el hombre tenía dones de milagro, de sanidades, pero estaba preso. Tremendo eso, ¿verdad? Podía levantar un muerto, pero estaba preso. Y ese es el apóstol Pablo que dice, estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Usted sabe eso, ¿verdad? Usted ha leído esos textos, sus cartas. La palabra no está presa porque había una situación que era externa, no interna. Oh, esto estuvo muy bien, de Espíritu Santo, gracias. Había una situación externa que no permitió que se interiorizara en su espíritu. Y por lo tanto lo vivía en la carne, pero su espíritu estaba fuerte para avanzar y proseguir. He allí un aterrizaje o una aplicación poderosa. Mi espíritu tiene que estar fuerte para que las cosas externas no me afecten al punto de que mi interior se desaliente, se desanime. Oh, gloria a Dios. No había espacio en su vida para otras cosas. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Vuelvo a decir esto porque cuando lo estaba reflexionando y meditando, me gustó como el Espíritu Santo me lo pone. Escuche bien, estaba tan lleno del Espíritu Santo que no había lugar en él para otras cosas. No había lugar para desaliento. Cuando una persona se vacía de la presencia de Dios, tiene espacio para cualquier cosa. ¿Recuerdan ustedes a un hombre llamado Nehemías cuando lo buscaban que reúnenos acá, reunámonos en tal lugar, reunámonos acá? ¿Qué decía él? No tengo tiempo para estas cosas. Yo estoy muy ocupado en una obra que Dios me ha entregado. Punto importante para el liderazgo de la iglesia, para todos los líderes que algunos están allí conectados. Si tú estás ocupado en las cosas de Dios, primero que todo, no tienes tiempo para perder y pensar en no hacer nada. Uno. Segundo, estás ocupado en las cosas de Dios. La compañía divina del Espíritu Santo va a estar contigo porque estás haciendo una obra que es de Él. Eso es muy importante para pastores, para líderes, para cristianos. Cuando tú te ocupas de las cosas de Dios, viene una fortaleza del cielo. Viene la llenura de lo alto, viene un acompañamiento celestial y el acompañamiento celestial te ayuda a avanzar porque tú estás comprometido con alguien que está comprometido contigo. Para decirlo bien rápido porque ya estoy en la recta final. Tenía este hombre un entusiasmo, tenía, mejor dicho, no había espacio para desánimo, no había espacio para enfriamiento al extremo, quizás. Llega el momento de desaliento, pero no al extremo, lo que quiero decir. No había espacio para depresión ni tristeza extrema. Momentos tristes, pero momentos cortos. Cualquiera los vive, cualquiera los puede vivir, porque no voy a decir que no.
Era un hombre libre dentro de la prisión. Aleluya. Estaba preso, pero era libre. Porque la libertad de nosotros está en Cristo, no en que detengan la cuarentena. Aleluya. Yo soy libre con cuarentena y sin cuarentena, porque yo soy libre por Cristo, no porque el gobernador del estado diga, ya pueden andar y visitar y hacer cosas. No, somos libres en Cristo. Usted está conmigo, ¿verdad? Usted es libre y disfrute su libertad en Jesús de Nazaret. Tenía ánimo y entusiasmo para ayudar a otros. Era un hombre que animaba a Timoteo, a Tito, a Filemón y a la otra, y le escribía a las iglesias. ¿Por qué? Porque estaba lleno de Dios. Si algo ayuda al creyente, ya esto lo dije, lo voy a repetir, es que esté ocupado o ayudando a otros. Líderes que me escuchan, si tú estás ayudando a otros, Dios te va a estar ayudando y te da una doble porción. Eso lo digo meditando en ello. Quizás Dios te da una doble porción, la que tú necesitas para ti, la que necesitas para ayudar a otros. Por ejemplo, ahora mismo Dios me sigue ayudando porque Él sabe que no me puede dejar, porque tenemos un compromiso con una iglesia y con otros pastores que hay que seguirles ayudando. Dios no me va a dejar y yo no me quiero quedar tampoco atrás o quedarme allí estancado, que ay, me relajo. No, Dios me libre de eso. Que Dios me libre del relajamiento, de la pereza y la flojera. Dígalo usted también en primera persona para usted. Entender que era una vida, que en la vida del creyente lo que tú no provocas, voy a decir esto, lo que tú no provocas, lo que no puedes controlar, ni puedes evitar. Repito esto, en la vida del cristiano, lo que tú no provocas, lo que tú no puedes controlar, lo que tú no puedes evitar, posiblemente es la voluntad de Dios. Y lo mejor es sacarle el mejor provecho. Si hay cosas que se salen de tus manos y tú no estás en pecado, si hay cosas que no puedes lograr, no puedes hacer, pero estás bien con Dios, estás buscando a Dios, estás en comunión con Dios, no te preocupes por esas cosas. Tú no puedes controlar, no te preocupes por ellas. Descansa en Dios, haz lo que tienes que hacer, porque Dios está conmigo, está contigo, está adelante para sacarnos en victoria. Donde quiera que te encuentres y en la forma que te encuentres, tú decides cómo actuar, reaccionar, avanzar o no. El apóstol Pablo tomó una decisión radical. La prisión no me va a detener el llamado, ni me va a detener en el ministerio, ni me va a detener en mi comunión con Dios. Esa es la conclusión. La prisión no me va a alejar de Dios, el apóstol Pablo, lo digo partiendo de la vida del apóstol Pablo. La prisión no me va a alejar de Dios, la prisión no me va a detener en el ministerio, la prisión no me va a enfriar, la prisión no me va a cambiar de dirección, la prisión no va a afectar mi comunión con Dios. Por lo tanto, ¿qué dice él? Seguiré adelante. Y la prisión para ti, para mí, tampoco, digo, la cuarentena tampoco nos va a poder detener porque Dios está con nosotros como poderoso gigante. A Él sea toda la gloria, mis amados. Bendito y alabado es su santo nombre. Quiero orar para darle gracias a Dios por su vida. Padre, te bendecimos, Dios te honramos, te glorificamos, Señor. Bendigo las vidas que pudieron conectarse y aquellos que van a ver este video también son benditos en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios, derrama tu gloria sobre tu pueblo, derrama tu gracia sobre cada vida. Poderoso Dios, sabemos que no es un mensaje evangelístico, pero alguien puede escuchar esta palabra y ser atraído por ella y ser impactado por ella. Quizá alguien que esté apartado de Cristo, alguien que esté frío, que esté tibio. Te pido, Padre, que anime sus vidas, Señor, que reflexionen en esta verdad. El modelo que tú nos has dejado principal es Cristo, pero aquí tenemos al apóstol Pablo, que a través de él tú nos das unas grandes enseñanzas. Te ruego que bendigas cada vida y si alguien necesita reconciliarse, restaurarse, que seas tú mismo tocándolo y él buscando tu rostro, llegando a un diálogo contigo. Yo te invito, amigo o hermano, que necesitas una conversión o reconciliación con el Señor, habla con Cristo en este momento. Dile, Señor, perdona mis pecados, porque abro mi corazón y para que Cristo entre y lo reconozco como el Señor y el Salvador de mi vida. Dame fuerza para caminar contigo en el nombre de Cristo todos los días de mi vida. Amén. A todos Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por estar allí pendiente y por ayudarnos con sus oraciones. Nos vemos pronto. La paz de Dios para todo el mundo en el nombre de Jesús. Amén.